Listo. Bien. Continuamos. La siguiente es San Francisco. Es este de aquí. Sí, San Francisco. Sí. Mira, aquí San Francisco está entre la de 1008 y la de 1012. Prácticamente en el punto medio, ¿verdad? Entonces aquí en San Francisco podemos decir que la presión, ¿qué valor te gusta? 1010. 1010 es el punto medio prácticamente. 1010. 1000 bares. En Vancouver. Yo presiono aquí. Vancouver, ¿dónde está? Está por allá. Fíjate, aquí solamente tenemos este isobara. 1016. La de 1020 ya no se ve, ¿verdad? No sabemos cuán alejada esté la de 1020. Aquí tenemos otras, pero no sabemos qué presión tienen. Pues a lo mejor podemos decir, es que depende de cuán alejada esté la de 1020. Si la de 1020 está por aquí, o a lo mejor está más lejos, o está aquí inmediatamente, pero no se aprecia. Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque no puedo darle una buena presión. Pero mira, depende de qué tan alejada esté, es la presión, ¿verdad? Porque podemos dividir como que imaginariamente esto en mitades, en cuartos, en quintas partes. O podemos decir que aquí está en 1016, o quizá 1017. Está entre 1016 o 1017. Bien. También se vale esto. Depende de la planilla de esa otra isobara que no se aprecia. Bien, pues ahí está. Es algo muy fácil todo esto. O el cómo leer este tipo de mapas de contorno. La segunda parte consiste en responder cuáles de esos lugares los vientos fueron más fuertes. A ver, aquí no te está dando velocidad del viento o rapidez del viento, te está dando presiones. ¿Será posible obtener rapidez del viento a partir de la presión? ¿O cómo lo entiendes? ¿O cómo relacionas estas dos cantidades? Presión, rapidez. A mayor presión, mayor rapidez. A mayor presión, menor rapidez. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen? ¿Saben qué es la presión? No podemos responder esto. Primero les explico. ¿Qué es la presión? Bueno, imagina que tienes un recipiente. Esta es la pared de un recipiente. Este es tu recipiente, ¿vale? El recipiente puede estar cerrado o estar abierto. El recipiente tiene aire. El aire no lo vemos, pero son partículas diminutas, partículas infinitamente pequeñas. ¿Sí? Existe, sí, si no, nosotros no podemos existir, el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sellas este recipiente? Si tú sellas el recipiente y tú le inyectas más aire, imagina que es un neumático o algo así, tú le inyectas más aire, pero está sellado, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Pues aparecen aquí más partículas de aire, ¿verdad? Muchas más. Entre más aire tú le agregues a este volumen, el volumen no se expande, permanece constante, vas a tener más y más partículas. Eso equivale a incrementar la presión. La presión se define como lo siguiente. La presión es la fuerza que ejercen las partículas sobre las paredes dividido entre el área de estas. Por ejemplo, ¿cuál será la presión en la pared de la izquierda?
en este de aquí. Pues esa presión se mide como cuando las partículas de aire golpean. Voy a hacer aquí una partícula grande. Cuando esta partícula de aire golpea esta pared, está ejerciendo una fuerza. Bien, puede golpear así, horizontalmente, a lo mejor puede golpear a cierto ángulo, pero la fuerza que nos interesa para medir la presión es la fuerza perpendicular a la superficie, la que está a 90 grados. Bien, por lo tanto, estas que están inclinadas, debes tú ponerlas en componentes. Nos interesa la que forma 90 grados. Bueno, entonces esa suma de fuerzas, estas partículas van a chocar una y otra vez con toda esta pared. Sumas toda esa fuerza, esas pequeñas fuerzas. Y esas pequeñas fuerzas generan la presión en esa pared. Entonces la fuerza sería, dividida entre el área, la presión. Bien. Resulta que, imagina que este es un estadio y todos esos puntitos son personas. Están corriendo en direcciones aleatorias. Imagina que tienen los ojos vendados. Entonces, si tienen ojos vendados, no saben si van a chocar o no, ¿verdad? Si tú tienes pocas personas en ese estadio, la probabilidad de que colisionen es pequeña. Pero entre más y más personas tú agregues al estadio, la probabilidad de que colisionen una con otra va incrementando, ¿verdad? Bueno, entonces, entre cada colisión, ¿qué va a suceder? Si hay pocas personas, la velocidad es prácticamente constante. Pero si hay muchas personas, la velocidad de colisión o la frecuencia de estas aumenta considerablemente. Significa que a mayor presión o a mayor número de personas, se tiene mayor velocidad. Bien, por lo tanto, la presión es proporcional a la velocidad de colisión. Y con esto ya podemos responder lo de acá. Donde tengamos mayor presión, vamos a tener mayor rapidez del viento. En este caso, de los 4 puntos que estudiamos, el que tiene mayor presión es Vancouver, ¿verdad? Vancouver. Ya sea este o este valor, es mayor que estos 3. Entonces, en Vancouver se tiene una mayor rapidez de viento. Bueno, esto que te digo acá se ve en termodinámica. Es un curso que llevan los mecatrónicos bastante interesante y ahí se analizan este tipo de sistemas. Bien, pero bueno, así platicadito. La presión es proporcional a la velocidad. A mayor presión, mayor velocidad. Eso es. ¿Dudas? No. ¿Todo bien? Bueno, realmente en la tarea que les voy a dejar el día viernes, por ejemplo, estas de aquí. Estas de aquí son gráficas, son superficies. Debes hacer la correspondencia con sus curvas de nivel. Por ejemplo, esta que está aquí, la del A mayúscula. ¿Qué curva de nivel le corresponde? ¿Cuál crees que sea? No habría que ver, ¿verdad? Y así la B, y la C, y la D, la E, y la F. ¿Qué curva de nivel le corresponde? No se te está dando fórmula alguna, solamente es ver una correspondencia. Imagina que tú giras estas gráficas 3D a lo largo del eje Z, lo ves desde arriba. ¿Qué vas a ver? ¿Vas a ver estas líneas? ¿Vas a ver estas como estrellas? Estas circunferencias, estas de aquí, esto de acá, mira, eso está bueno. ¿Qué vas a ver? Bueno, eso es lo que tú vas a hacer en tu tarea. Vamos al tema central de esta unidad, que son las derivadas parciales. Una derivada parcial, pues, es una extensión, no una generalización, una extensión de la derivada ordinaria. Bueno, no, me imagino.
¿Cómo que sabes derivar? Imagina una función de una variable, f de x, igual a 3x cuadrada menos 6x, un polinomio de segundo grado. ¿Cómo encuentras tú la derivada? Bueno, es muy fácil, ¿verdad? F' sería derivar cada uno de esos términos. Es derivada, ¿verdad? La derivada ingresa aquí y acá. Y deriva término a término, quedando 6x menos 6. Listo. Aquí utilizamos esta notación de primas porque solamente se trata de una variable, la variable x. Pero, ¿qué pasa en cálculo de varias variables? En cálculo multivariable, donde tenemos funciones de 2 o más variables, resulta que las funciones aquí tienen, por ejemplo, una función de 2 variables independientes, que sería 2x cuadrada y menos 3 seno x, por ejemplo, y coseno y. En este tipo de funciones multivariables, cuando tú quieres calcular una derivada, no puedes utilizar la notación de primas. Si tú pones f', pregunta, ¿a quién se está refiriendo esta prima? ¿A la derivada en x o a la derivada en y? No puede haber mezcla. A veces una, a veces la otra, no. Entonces aquí, con respecto ¿a qué derivas? ¿Bien? Con respecto a qué variable estás derivando. No es claro. Entonces, debemos utilizar una notación que arregle este problema. Porque si yo derivo... No puedo ver la pantalla. No, su pantalla. Ah, es que no se las comparto. No me dicen. Ya. Bueno, otra vez. Tienes aquí una función de una variable. X, que es este polinomio de segundo grado. Cuando tú quieres derivar, pues utilizamos esta notación de primas y la derivada ingresa a cada término, ¿verdad? Quedando 6x menos 6. Listo. Lo que pasa en el cálculo que estamos viendo, en el cálculo que vemos ahora, las funciones presentan dos o más variables. Funciones de dos o más variables, un ejemplo de dos variables es este de aquí. Tienes esta función de dos variables independientes, se comporta de esta forma. No importa la gráfica. ¿Bien? Tienes esto, extraño. Entonces, si tú pones esto, f' para esta función, ¿qué significa esta prima? Es decir, es una derivada, sí, pero ¿con respecto a qué variable? ¿Con respecto a x? ¿Con respecto a y? ¿Cómo se hace? Bueno, esta notación no es conveniente para funciones de este tipo. Conviene cuando la función depende de una sola variable, como en cálculo diferencial ordinario, ¿bien? Cálculo básico. Así, como aquí. No hay ningún problema, se entiende que derivas con respecto a x. Pero aquí, cuando depende de x y depende de y, ¿qué significa la prima? Entonces, esta notación no sirve. Bien. Vamos a utilizar una notación especial para denotar derivación con respecto a variable x o variable y en cálculo multivariable. Por ejemplo, la siguiente. Cuando tú tengas la función vamos a utilizar la notación de índices. La notación de índices es mucho más compacta, es muy práctica. La siguiente. Cuando tú quieres derivada, pero cuidado, las derivadas en cálculo multivariable se llaman derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a
X. Derivada parcial con respecto de X la vamos a denotar así. El nombre de la función, aquí se llama f, y le ponemos un índice, una X pequeñita. No es una X grande, no. Es una X pequeñita, es un índice. Cuando tú tienes esto, significa derivada con respecto de X. Derivada parcial, ¿bien? Con respecto de X, te lo dice el índice. Puedes tener aquí también derivada parcial con respecto a la variable y. En notación de índices, esto se escribe como f índice y. Puedes tener derivadas de orden superior. En cálculo de una variable tenemos segunda derivada, tercera derivada, cuarta, etc. Bien, acá también. Aquí ponemos segunda derivada parcial con respecto a X, por ejemplo. Podemos tener con respecto a Y. ¿Cómo se denota en este caso? Una doble derivada parcial con respecto a X sería f doble X. ¿Así? Una doble con respecto de Y, f doble Y. ¿Y qué será esto? f xy. ¿Se podrá hacer? ¿Tendrá sentido? ¿Cómo entiendes esta parte? La derivada respecto a las dos variables. Con respecto a X, con respecto a Y. ¿Cuál va primero? X. X, correcto. Va primero la X porque es la más cercana a la función. Bien. Cuando tú hagas X, bueno, esto se puede escribir así. Así. Bien. Esto significa que, voy a ponerlo en color. Así. Primero debes calcular la derivada con respecto de X y a lo que obtuviste vas a derivarlo ahora parcialmente con respecto de Y. ¿Sale? Estas derivadas se llaman mixtas o cruzadas. Entonces, es una segunda derivada mixta. Bien, segunda derivada parcial mixta. Porque mezcla las variables. Bien. Y así puedes tener derivadas de tercer orden. f de x, f x y x, f triple y hay muchas combinaciones. Esas son derivadas de tercer orden, de cuarto orden, de quinto y así sucesivamente. Bueno, esta es la notación. Hay una notación de, la notación de índices, pero también está la notación de Leibniz. La notación de Leibniz es la siguiente. Cuando tú tienes, por ejemplo, f subíndice x, esto en notación de Leibniz es la siguiente. Parcial es una d distorsionada de la función con respecto a x. Cuando tú tienes una f xy, por ejemplo, una mixta, sería segunda derivada parcial con respecto a x y después con respecto de y. Es una notación quizá más abstracta, más elaborada, más rigurosa, pero no la vamos a utilizar aquí porque pues es mucho más compacto la notación de índices, es más práctica. Bien, esta notación de aquí conviene, por ejemplo, en física o cuando se ven ecuaciones diferenciales. Aquí no tanto. Entonces, vamos a utilizar la notación de índices. ¿Vale? Bien. Así se denotan las derivadas parciales. ¿Cómo se...? Bueno, ahora, ¿qué es una derivada parcial? Y después de saber qué es, ¿cómo se realiza? No es difícil. Una derivada parcial, no sé si te acuerdas esa, ¿cómo le decían en la primaria? La regla de los 4 pasos, cuando veías derivadas ordinarias. Bien, derivada
ordinaria, y la derivada ordinaria son las que ves en cálculo diferencial estándar o en cálculo integral estándar. Una derivada ordinaria es la siguiente: tú tienes una función prima, esa función depende de x, ¿bien? ¿Cómo se define la derivada? Se define como un límite, no sé si te acuerdes, cuando h tiende a 0, si le llaman h, le llaman delta x, ¿de qué? De la función evaluada en x más delta. A esto le quitaban la función evaluada en x y todo partido por delta. Bien, así se define la derivada, como este límite. Tú vas a decir, pero tenemos fórmulas. Esas fórmulas que tú tienes en libros vienen de estos límites, ¿bien? Unos teoremas, combinando teoremas, y el proceso algebraico de ejecutar este límite obtienes esas fórmulas de derivada de una potencia, derivada de una función trigonométrica, la regla de la cadena, entre otras. ¿Bien? Bueno, similarmente se define una derivada parcial, pero parcial con respecto a qué? Una derivada parcial vamos a tener primeramente con respecto a x. Como tú tienes aquí una función de dos variables, vamos a trabajar con funciones de dos variables de momento, entonces debes de ponerlo muy claro aquí. Sería una función que depende tanto de x como de y. ¿Bien? ¿Y cómo definimos esta derivada parcial con límites? Sería un límite, aquí es derivada parcial en x, tenemos un índice x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos derivando con respecto a x nada más, vamos a mantener fija la variable y. La vamos a mantener como una constante. ¿Bien? No la vamos a tomar en cuenta, como si no existiera. Es una constante. ¿Bien? Y entonces se define de la siguiente forma. Sería la función evaluada en x más delta, coma, y. La y no va a cambiar, menos la función evaluada en x, coma, y. Y todo esto dividido entre delta x. Bien, aquí el límite es con respecto a delta. Fíjate aquí lo importante, el argumento y de la función no cambia. Lo único que está cambiando es el argumento del x. Similarmente se puede definir la derivada parcial con respecto de y. Sería, omito la dependencia, límite de la función evaluada en x, y más delta. Ahora lo que cambia es y, porque es la derivada, es la variable de derivación, menos la función evaluada en x, y. Bien, y todo dividido entre delta y. El límite es con respecto a este incremento. X permanece constante. Lo que está cambiando aquí es la y. Bien, aquí está. Bueno, estas son las definiciones formales de la derivada parcial. Nosotros no utilizamos este tipo de límites en el cálculo de derivadas, ¿no? Nosotros ya utilizamos fórmulas. Te voy a decir que las derivadas parciales se hacen de igual manera que las ordinarias. Derivada de una potencia, la misma fórmula, derivada de un seno, la misma fórmula, derivada con regla de la cadena. Bueno, eso cambia ligeramente, lo veremos en su momento. Derivada de un cociente se hace de la misma manera, derivada de un producto igual. Son las mismas reglas de derivación, pero debes tener mucho cuidado con respecto a qué variable estás derivando. ¿Bien? Eso lo vemos en un par de ejercicios en la siguiente videollamada. Quedan segundos. No es difícil. Bien, vamos a ver.